para poder empezar. Pero además, Arturo, creo que es una hora fresca, ¿no? Como que andan en todo el mundo en el corre, creo que podemos probar que sea muy buen este horario. Yo siempre te lo he dicho, Esta que es la siento, idea, ¿no? Probar a ver yo siento que cuántos hemos entran. desaprovechado las mañanas, A porque ver no cuántos todos los entran hoy. abogados tienen audiencias temprano, Ujú. creo. No, pues es que si te ponen una audiencia, por ejemplo, a las 9:30, 10 de la mañana, también dependiendo de dónde sea, pero casi normalmente ya pierdes casi todo el día. Sí, pero estaremos de acuerdo que no tenemos, no, bueno, ustedes los postulantes ahorita, yo ya me retiraron ustedes, no hay como audiencia diaria, ¿no? Y además creo que también puede ser bueno que nos escuchen en el trayecto de la manejada, en el trayecto de, ¿no? Sí, 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 hay que probar. ¿Cómo que te retiramos, Chris? ¿Yo de qué me perdí? Ya, ¿qué horas? Me tienen aquí de asistente todos ustedes. Qué bárbaro. Pero bueno, pues vamos a iniciar, si te parece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde más bien pidiéndole estos espacios de derecho de réplica de este programa que conduce el doctor Arturo Castañeda y la maestra Denise Avilés, quien me ha cedido por estas transmisiones solamente este pequeño espacio para estar con Arturo Castañeda en este camino a la elección, un momento importante, un momento trascendente en toda la historia jurídica de nuestro país. Arturo lo platicaba ahorita con Jesse antes de entrar y estamos platicando precisamente, lanzamos esta convocatoria de estos programas especiales de derecho de réplica camino a la elección judicial, en donde hemos estado platicando exclusivamente con personas candidatas a cualquier cargo judicial que vamos a tener ya. Estamos a unos días, estamos a 6 días de este camino a la elección judicial este próximo domingo 1 de junio, y hoy tenemos como invitada, mi querido Arturo, a la maestra Jessica Salazar Pérez, candidata magistrada en materia familiar en la Ciudad de México. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Chris? Ojalá los que estén perdóname, en redes sociales nos ayuden a compartir. Es una semana importante, trascendente, hay muchas dudas, me han estado pidiendo, y ahorita lo platicaba con Jesse, perdóname Arturo, te corté ahí, pero si no se me va a olvidar. No, no Ahorita te va a preocupes. ser tema de la plática los famosos acordeones judiciales. Entonces, hay que compartir esto porque hay que hacer que llegue la información. Estos temas que hoy se están transmitiendo en derecho de réplica no solo son de importancia para los abogados, no estamos hablando de un tema jurídico en particular, no estamos dando una clase, esto es de trascendencia social. Entonces, ojalá los que están siguiendo la transmisión nos ayuden a compartirla para que trate de llegar al mayor número de personas y vayamos un poquito a una elección judicial un poquito informada, Arturo. ¿Cómo estás, Chris? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la candidata, a los que nos acompañan. Sí, efectivamente, em, con INDECAG platicábamos el hecho de utilizar la plataforma de derecho de réplica. Sabemos que son formatos absolutamente diferentes, pero queremos de todos modos tomar un enfoque para poder informarlos. Como les dijimos en algún momento, en algún promocional, el primer paso, pues, lo damos nosotros, pero el segundo paso, ya la finalidad y toda esta intención de conocer y en el caso de que elijan em, optar por esta votación, que como lo dijo la maestra Cristina, es histórica, bueno, pues lo hagan de manera informada. Entonces, pues mi querida Cris, aquí estamos para platicar con la candidata. Así es, y fíjense, en esas transmisiones que hemos estado haciendo con diversos candidatos, mi querida Jessica Salazar Pérez, bienvenida. Sabemos que eres abogada postulante. Ahorita nos gustaría que nos platicaras un poquito quién eres tú. Aquí en este programa estamos dando la libertad, sobre todo porque lo que queremos en este programa es que conozcan a la persona, que conozcan al candidato. Lo decía en un principio, mi querida Jess, no estamos hablando de presentar un ponente para que dé una clase, estamos hablando de algo muy importante. Nos gustaría un poquito que nos dijeras quién es Jessica Salazar Pérez, a qué se dedica, me refiero, sé que eres abogada postulante,
y por qué esta decisión, mi querida Jess, de postularte para magistrada en materia familiar. Por favor, bienvenida a Derecho de Réplica. Bueno, primero que nada, buenas tardes al auditorio, a los que me están viendo en Facebook Live, los que me van a ver de forma inferida, a las personas que están aquí en la sala Zoom. Gracias, Cris, gracias, doctor Arturo, por la oportunidad que me están dando de estar con ustedes. ¿Quién es Jessica? Bueno, como algunos saben, soy abogada postulante. Desde que tenía 19, 20 años empecé a ir a los tribunales por órdenes de los maestros, al menos para conocer dónde estaban las ubicaciones de los tribunales. Creo que todos los que estudiamos la carrera fue una de las tareas fundamentales. Ve y conoce dónde están los juzgados de lo familiar, dónde está el reclusorio norte, ve a conocer la Fiscalía General de, bueno, en aquella época la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y me acuerdo de que me empezó a llamar la atención la cuestión del litigio. Entonces, con algunos maestros le decía, ¿cuándo tiene una audiencia, por decir, en materia familiar? La tengo tal hora en tal juzgado. Y pues yo me acuerdo que decía, ¿puedo irme con usted? Me dijo que sí. Y fue cuando me empecé a acercar al litigio de manera, como que las primeras formas en conocer qué era el litigio en diversas materias. Como todavía me tocó a mí el sistema anterior en justicia penal, me tocó ver audiencias del sistema tradicional en el reclusorio oriente, en alguna ocasión me llevaron al reclusorio norte y bueno, pues me interesé en el litigio. Cuando acabo la carrera, pues empiezo a trabajar en un despacho jurídico que se llama Castro y Asociados, donde hasta la fecha estoy, y es donde me empiezan a meter más de lleno a lo que es, ¿cómo se llama? El litigio. Me empiezan a encargar que escritos, vete a hablar con secretarios de acuerdos, con algunos jueces, y fue pues la primera ocasión que yo tuve el contacto con el personal jurisdiccional. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir después? Ahí me dieron mi título y mi cédula después del temblor del 2017, no sé si se acuerdan, que hubo un sismo muy fuerte aquí en la Ciudad de México en septiembre del 2017, y pues bueno, ahí es cuando yo empiezo a entrar de lleno en lo que es las audiencias. Tenía 21 años, Cris, 21 años, casi 22 años cuando empecé a litigar, y pues se me dio. Posteriormente a ello, yo empecé a convivir con muchas personas del tribunal en la maestría en CECIJUC. Tengo una maestría en litigación oral y juicios orales, así como una especialidad. Y es ahí donde conozco a nuestro rockstar, al doctor Gerardo Campos Malagón. Y pues se dio cuenta de mi interés en seguir aprendiendo, se daba cuenta cómo preguntaba en clases, que me la vivía leyendo. Y pues en algún momento otras personas, no, él precisamente me dijo, ¿por qué no intentas entrar al Poder Judicial capitalino o al federal? Y me acuerdo que también en parte, pues quise ser, ¿cómo se llama?, parte del Poder Judicial. Lamentablemente, quienes saben, el Poder Judicial capitalino, pues ahí sí lo tengo que decir con tristeza, está lleno de mucho nepotismo o del amiguismo, y pues había personas que aunque yo conocía, pues no me dejaban entrar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque las plazas ya estaban pues apartadas por el sindicato, o ya estaba alguien apalabrado para el para el primo, para el sobrino, para el amigo. Entonces, pues me quedé con las ganas. Se viene la pandemia y me acuerdo que hice 2 cursos para ser actuario, tanto a nivel federal como a nivel local. Tengo esas certificaciones. Lamentablemente, pues como te vuelvo a repetir, estaba la pandemia, no podía ir a pedir trabajo y pues era un poquito arriesgado, si no es que muy arriesgado andar metidos en lugares tan concurridos. Por eso es que dije, ¿sabes qué? Ni siquiera pensar en ingresar al Poder Judicial si voy a estar con mucha gente, y creo que también teníamos todos la paranoia de que nos fuéramos a, ¿cómo se llama?, a contagiar. En el año 2021, y eso para algunos no lo saben, me dan la oportunidad de escribir en un libro que se llama Algunas propuestas jurídicas de reforma para el México contemporáneo, que fue coordinado por el maestro Carlos Corona Nava. Y pues ahí digamos que fue mi debut en la escritura, porque si hay algo que me ha gustado en los últimos años es escribir. He seguido litigando hasta el día de hoy. Tengo una especialización internacional en la prueba testifical a través del razonamiento probatorio y la psicología del testimonio por la Universidad de Girona en España. Tengo la maestría en Derecho Laboral y actualmente estoy cursando aquí en INDECAG la especialidad en Justicia Penal para Adolescentes. Y también tengo un libro de mi autoría que se llama Marihuana Recreativa, Ilegal y Medicinal. Lo escribí hace 2, 3 años. Como fueron muy poquitos los ejemplares que se imprimieron porque no sabíamos la aceptación que iba a tener, pues solo, como les digo, se imprimieron 500 ejemplares. La persona que me lo editó falleció y pues ahorita estoy
debatiéndome si volver a sacar una segunda edición. Y bueno, también como referencia, escribí una tercera obra, está ahorita en la editorial para ya impresión, espero que en los próximos meses ya salga. Y bueno, eso es básicamente algo de mí. Muchas gracias, mi Muchas querida gracias. Jen. Perdón, adelante Arturo, va. Gracias, Cris. Bueno, como sabe Cris y como sabe todo el auditorio, pues obviamente existen muchísimas preguntas, tengo muchísimas preguntas, pero con la idea de filtrar y por los tiempos también, creo que hasta ahorita tengo 4 importantes. A ver, vamos por partes. La primera, eh, efectivamente, tal y como se comenta y como se desprende de la propia currícula, pues hay maestrías, hay especialidades, hay estudio, vamos. Pero una cosa que personalmente me llama la atención es que estas se han diversificado. Es decir, tenemos estudios en aspectos de justicia para adolescentes, en materia penal, tenemos también estudios en materia laboral y esta maestría en litigación que conocí yo personalmente la currícula del CECIJUC y me parece que es abierta, es tanto en materia penal como en materia civil, es decir, derecho común, derecho penal, laboral, etcétera. Era como audiencias orales. Si esto es verdad y ha existido esta diversificación, la pregunta es, ¿por qué decidirnos o por qué nos decidimos por la materia familiar? ¿Nos podrías platicar un poquito? Mira, me he dado cuenta que la materia familiar es una materia que está muy descuidada aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México, tanto a nivel juzgados como a nivel salas. Y dije, bueno, conozco de todo un poco en esta vida. Me ha tocado estar en las salas de oralidad familiar, también en las salas de los magistrados familiares. Y me he dado cuenta de una cruda y triste realidad, espero no ofender susceptibilidades, es que no conocen, por ejemplo, las cuestiones de oralidad, cómo dirigirse, por ejemplo, la autoridad al litigante. Y en algunos casos me he dado cuenta que hay contrapartes de que no se saben dirigir a la autoridad. Entonces hay que empezar a corregir esa cuestión. En segundo lugar, tú bien dijiste, pues tengo una diversidad de que conozco ahora sí que de todo un poco. Me he dado la tarea de conocer todo un poco porque si hay algo que a mí me molesta en esta vida, es que me quieran, y perdón la expresión porque es muy vulgar, que me quieran tomar el pelo. Me ha pasado que estando en una junta local me dijeron, te vamos a demandar por la vía penal por acoso laboral. Yo como de, bueno, pues está bien, demándame, me avisas si procedió o no tu demanda penal. Entonces, la verdad, me incliné mucho también en materia familiar y no la laboral porque es una materia que está muy descuidada, no le han dado la atención que merece. En los últimos años han sido los asuntos que más me han tocado. Es una materia que he estudiado prácticamente desde que empecé a litigar. No he hecho la maestría ni la especialidad por temas económicos o a veces de interés. En algún momento sí me voy a dar la tarea de estudiarla, tal vez aquí en INDECAJ lo haga, pero es una materia que tenemos que tratar con la sensibilidad que se merece. Es una materia, y lo voy a decir con todas las palabras, es una materia muy sentimental. Y no cualquier persona se da la tarea de intentar, ¿cómo se llama?, llevar asuntos a buen puerto en materia familiar sin que los sentimientos salgan. Me ha tocado, por ejemplo, que la materia familiar se pelean adentro de los juzgados, se pelean adentro de las salas padres de familia y dejan a un lado a las infancias. Entonces, por eso también me interesa mucho tratar temas de infancia porque los más afectados en la materia familiar siempre, siempre son los niños. Los niños siempre son, y perdón la expresión, son los que pagan los platos rotos de mamá y papá. Se olvidan de ellos por completo. Las mismas autoridades han propiciado que se olviden por completo de ellos porque siempre están viendo que mamá y papá no se estén peleando, pero no ven cómo está el pobre niño espantado en un juzgado, en una sala cuando tienen que hablar con su señoría de si su papá les pega, si su mamá les grita y más. Y la verdad, tengo que ser bien honesta, se me da mucho el trabajo con las infancias, me gusta estar con niños, desde que tengo 18 años he trabajado con niños, ya sea en los cursos de verano, inclusive los sábados, cuidando infancias. E inclusive voy a comentar algo, hace algunos años yo quise salir de viaje y también uno de mis trabajos fue cuidar infancias. Y créanme que cuidar una infancia no es como tratar
a un adulto. A un adulto no le pasa, a un niño no le vas a hablar con la terminología de un adulto. O sea, sí a veces hay que rebajarnos un poco solo para escuchar y saber qué necesito, qué quiere una infancia. Muchas Aquí, si me gracias. Adelante, permites Cris. tantito, tengo unos puntos que hacer. Todo el mundo sabe, porque yo siempre lo he dicho, y ahí está Arturo, en INDECAC, con independencia de que se habla mucho de derecho penal y procesal penal, y tenemos grandes ponentes en materia penal, lo cierto es que cuando yo postulaba, siempre lo hice, tengo la especialidad de la maestría en derecho penal y en derecho penal, en derecho familiar y civil. Siempre he sido civilista, Arturo lo sabe. Todo el mundo, tengo el grupo de estudio que tenemos con el maestro Jorge Sandoval Romero todos los domingos, porque siempre me ha encantado esa parte. Pero hay un punto en el que difiere un poquito con esta parte que dices, yo siempre he pensado que los abogados que nos dedicamos al derecho familiar tenemos una cuestión de carácter social, considero, y me hago responsable de mis comentarios, considero mayor que las otras materias, porque como lo decías, estamos enfocados hacia grupos vulnerables, que muchas veces son niños, son adultos mayores, personas con alguna capacidad diferente, pero también debemos de tener trabajada y estudiada la parte de la inteligencia emocional, la cuestión de la psicología, porque si bien es cierto, se va por sentimiento, por el simple hecho de ser seres humanos, vamos a sentir el pesar y todo esto, pero también tenemos que pensar, considero, en materia familiar con mayor reflexionar todas las implicaciones que tiene. Siempre he considerado, Jessie, que lo que no se resuelve en materia familiar, el día de mañana lo va a venir a sancionar la materia penal. Así es. Eso es bien importante. Entonces, aquí mi pregunta vendría, si tú te ha gustado esta interacción con los niños, niñas y adolescentes, con todas estas personas, mi pregunta sería, ¿por qué entonces de magistrada y no de jueza? ¿Por qué? Y te lo digo desde mi experiencia como abogada postulante, que muchos años la desempeñé en materia familiar. No, ¿qué porcentaje estaríamos hablando que en materia familiar, y más cuando estamos hablando de situaciones económicas de las personas que no tienen para irse a una segunda instancia probablemente, cuánto, el gran número de asuntos se quedan en primera instancia, por lo menos en materia familiar? Y la interacción real se da en primera instancia. Muy poco lo ven los magistrados en materia familiar, y es mucho menor la interacción que pueda tener un magistrado con los niños, niñas o adolescentes que un juez de primera instancia. ¿Por qué irte como magistrada y no como jueza? Mira, decidirme como magistrada porque justamente es lo que tú acabas de decir, ¿cuántos niños realmente llegan con los magistrados? También la cruda verdad es que, y lo voy a decir con toda la extensión de la palabra, siempre, en los últimos años he querido revisar las actuaciones de los jueces, no como juez, sino como su siguiente, como ahora sí como el tribunal de alzada. En los últimos años me han tocado unas resoluciones en verdad bastante deprimentes que dejan mucho que desear, al menos aquí en la Ciudad de México. Y aunque Pero hay entonces no habría ahí una contradicción, porque tú me estás ahí diciendo que te gustaría revisar el trabajo de los jueces. bueno, es que no había terminado de explicar. Ok. Me gustaría revisarle literalmente el trabajo de los jueces desde otra perspectiva, desde el tribunal de alzada. Lo que me refiero es que no lo quiero decir tal cual porque me voy a escuchar muy arrogante. A mí me gusta pues prácticamente mandar, estar en un nivel un poco pues más alto y decirles a los jueces, oigan, por favor, pónganse a estudiar, aquí está mal esta situación. Digamos, si no debatirles, pero al menos sí empezarles a corregir ciertas cuestiones que me he dado cuenta que están pues un poquito deficientes. O sea, me gusta mucho la cuestión de estar arriba. Digo, de verdad no lo quería decir así, pero sí me gusta pues mandar un tanto. Pero si no conocemos el contexto primogenio, si no conocemos la realidad inicial, si nuestro interés es ayudar a las infancias, a estos grupos vulnerables, podríamos hacerlo en la primera instancia, porque no en esta parte de ser un órgano revisor. Me queda claro las facultades que tiene y todo esto, pero entonces, ¿en dónde estaríamos dejando este carácter social
de la materia familiar en específico, porque acuérdate que en materia familiar se eliminaron todos los formalismos para dar entrada a que se resolvieran, a que se protejan los derechos, a que no se transgredan los derechos de niños, niñas y adolescentes, y entonces el interés superior del menor. Mira, como te vuelvo a repetir, sí me interesa llegar a la magistratura, justamente pues para empezar a cambiar muchos paradigmas que existen inclusive dentro de las salas, que de las pocas infancias que ahí llegan, de las infancias que llegan, pues sí darles un trato y pues el que se merecen. No quise aventarme tanto a un juzgado de lo familiar porque también conozco la situación en la que están, digo, no es porque quizá floja, sino por el simple hecho de que dije, bueno, si ya vi que en un juzgado conozco esta parte del juzgado, ¿qué hay más allá? También pues es momento de cambiar un poco la visión de los magistrados. Hay jueces muy buenos en materia familiar, hay otros que de plano sí podría decir, dejan mucho que desear, pero sí con una magistratura lo que yo aspiro es empezar a cambiar desde arriba la visión de cómo tratar a una infancia, a una mujer maltratada, a grupos, a personas de la tercera edad que también son grupo vulnerable y que están siendo pues violentados en los últimos días. Quiero estar ahí pues para revisar todas esas actuaciones que están apegadas a derechos y no pues decirles, oye, tu actuación, señor juez, señora jueza, pues no es la más correcta. Entonces, por eso es que decidí hacer, digamos que el tema en una magistratura. Muchas gracias, Jess. Arturo. Mira, muy interesante todo lo que platican. Inclusive estaba yo analizando los puntos medulares de las propuestas. Y en la segunda, viene que una de las propuestas es juzgar con perspectiva de género cada asunto que se ventile. Inclusive das una definición ahí bastante puntual en cuanto a la perspectiva de género. Obviamente hay ciertas materias, y en específico creo la familiar, que es en donde pues toma una mayor relevancia el hablar de perspectiva de género. En esta experiencia que has tenido de cerca en la materia, todo lo que nos has venido comentando, las cosas que crees que no están tan bien, aspectos que te has podido percatar de cómo se trata de administrar esta justicia, ¿qué ejemplo en específico podrías ponernos para que pueda comprender de una mejor manera el auditorio? ¿Qué cambiaría con la candidata Jessica en un asunto que tú escojas, utilizando la perspectiva de género a como te la has topado en tu experiencia? Un asunto que creo que debes de tener seguramente muchos, pero uno que sea más fácil como de graficar, de explicar, para que se pueda comprender. Mira, en materia familiar, por ejemplo, hay un tema que se ve mucho, la guarda y custodia. Es muy común que cuando los padres se están divorciando, la guarda y custodia se quede en favor de la madre, que eso es algo muy común. Pero hoy en día, y te lo digo por experiencia personal, me he topado con mujeres que así me lo han dicho, abogadas, que yo no quiero tener ahorita mis hijos, no es que no los quiera, los amo, los adoro, pero ahorita en estos momentos estoy, no sé, en una maestría, estoy en un excelente momento en mi vida laboral. Yo solo te pediría que hables con su señoría, que su señoría tenga bien en entregar, tengan entregar a los niños a su papá, que a mí me impongan un régimen de visitas y convivencias, que pueda yo otorgar una pensión alimenticia para que yo entre semana me pueda desarrollar profesionalmente, académicamente, y fines de semana se los pueda entregar a mis hijos. ¿Qué es lo que me ha pasado? En algún momento presentamos un convenio así y el juez me dijo, no, los niños se van con su mamá, el papá va a dar una pensión alimenticia a los niños cada cierto tiempo, lo van a dar cada cierto tiempo y esa es mi determinación. Tuvimos que irnos a una segunda instancia manifestando esta situación, diciéndoles, oigan, ya estamos, palabras más, palabras menos les dije en el recurso es, estamos en pleno siglo XXI, por favor dejen que el papá se haga cargo de las infancias, que sea la mamá la que dé una pensión alimenticia porque es válido. Entonces, tengan a bien en considerar también el deseo de la señora madre, que los niños estén con su papá y los fines de semana, no me acuerdo cómo quedó, pueda estar con su mamá, la señora va a pasar su pensión y más.
a los magistrados a regañadientes me dijeron, bueno, dado que aquí no, el juez no quiso entender la situación de la señora, pues logramos ahí el cambio de, ¿cómo se llama? De guardia y custodia, un régimen de visitas y convivencias, pues acorde a la señora, acorde a sus necesidades. Y los niños, yo me acuerdo que estaban inclusive encantados de estar con su papá, porque su papá en aquella época, pues tenía el famoso estaba de home office, el papá se hacía cargo de darles de comer, de llevarlos a la escuela, llevarlos con su tarea, cuando pues ya la señora pues dijo, en estos momentos me estoy desarrollando de manera profesional, quiero seguir, creo que iba a ser su segunda maestría, no me acuerdo qué iba a hacer, pero quería seguir estudiando. Entonces, ¿para qué limitar a las personas a seguir con los roles que desde el siglo XX de las mujeres se quedan en casa, cocinan, cuidan hijos y más, y es el señor el que se tiene que hacer cargo de sostener una familia? Cuando ya pues hemos cambiado muchas cosas, estamos en un siglo XXI donde, por ejemplo, Crisis se hace cargo de Indecaja, hay mujeres como yo que tienen sus propios asuntos, van, vienen, y por qué limitarnos a estar en, ¿cómo se llama? Así ir con roles tradicionales que son, perdón, pero muy machistas y que tenemos que empezar a ir eliminando. Ya las mujeres hoy podemos decir qué hacer con nuestras vidas, cuántos hijos tener, cómo vestir, si desarrollarnos profesionalmente, académicamente. Entonces, yo creo que ese tipo de mentalidades las tenemos que cambiar como seres humanos. Una pregunta de perspectiva que va relacionada con esta, porque has comentado cosas muy importantes, ¿no? La pregunta primigenia fue cómo aplicar esta perspectiva de género. Y señalas perfectamente bien, por un lado, que pues no necesariamente los niños deben de quedarse con la mamá, porque la perspectiva de género debe de ver con las mismas facultades. Y terminas concluyendo que tenemos una legislación o normas o un suelo un poquito machista. Si esto lo concatenamos, nos vamos a dar cuenta que en el ejemplo que has señalado, en realidad lo que tenemos, lo que sucedió es el deseo de la mamá de no tener a los hijos. Es decir, no había elementos para que la autoridad pudiera discernir de manera lógica, razonable, con ayuda de la ciencia, etcétera, quién era el mejor guardián de sus hijos. Ha señalado inclusive que los magistrados, así se señaló, aquí está, que los magistrados manifestaron en su momento, tiene que tomarse en cuenta el deseo de la madre. La pregunta es, de acceder a la magistratura, por supuesto que te deseamos todo el éxito, de acceder a la magistratura y de tener un asunto similar, la hoy candidata se basaría en el deseo de una de las partes o qué tomaría en cuenta para esta guarda y custodia. Ya, como todo, pues sí tendrían que darme la tarea de revisar el expediente, porque aquí, como te vuelvo a repetir, se llegó a un convenio desde el juzgado y ambos padres dijeron, queremos que el papá se va a hacer cargo. Ahí tendría que revisar si ya había un arreglo favorable para las infancias y, ¿cómo se llama? Los niños pues estaban contentos con su papá y la más señora pues estaba en su deseo, pues desde ahí tendría que revisar del por qué no se hizo caso a esa petición donde ambas partes están de acuerdo, donde inclusive los niños pues estaban acordes, que su papá estuviera con ellos. Entonces, pues tendríamos que revisar el expediente. Si me llegara un asunto similar, revisaría primero que si ya había un convenio, ya había un trato, sí, el convenio, la cuestión donde estuvieran de acuerdo las partes y decir, bueno, si ya había un trato que ambos estaban dispuestos a cumplir, pues denle la oportunidad de que se cumpla. ¿Para qué hacer esto más engorroso, más desgastante, tanto física, emocional y económicamente para alguna de las partes? Entonces, pues yo sí tendría que revisar esa cuestión. Ya hay un convenio, que se cumpla nada más. No voy a quedarme con las ideas cerradas de la mujer tiene que hacerse cargo del niño, el papá tiene que pasar una pensión y cada cierto tiempo lo va a ver. Entonces, simplemente revisar si las partes están de acuerdo,
pues, y es lo más sano para todos, pues adelante, yo no le veo ningún problema. Muchas gracias. Cris. Sí, pero no podemos dejar de lado que en materia familiar aplica una frase preponderante y que es materia de diversas tesis y hay hasta jurisprudencia, el famoso cambio de circunstancias. En su momento estuvieron de acuerdo, en su momento pudieron haber firmado un convenio, pero en materia familiar sabemos que en la fáctica procesal las sentencias, como decimos, nunca causan estado, siempre son susceptibles de modificación por los cambios de circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería importante. Fíjate, uno de los comentarios que hacen en redes sociales dicen que ya se juzga con perspectiva de género y el decir tú que lo harás esto si llegaras a ser magistrada no es un diferenciador porque actualmente ya están todos los juzgadores a hacer esta perspectiva, aplicar esta perspectiva de género. Bueno, tal vez yo no sé, he tenido muy mala suerte con algunos juzgadores aquí en materia familiar, principalmente en Ciudad de México, donde, como te vuelvo a repetir, permean estas ideas machistas, como este ejemplo que te acabo de poner, porque no permitir que también los padres ejerzan una paternidad responsable, de ver más allá, porque como te vuelvo a repetir en este ejemplo que ponía, el papá decía, yo los puedo tener, los niños están contentos con su papá, de estar con ellos, de que el papá les ayudara con la tarea, y ojalá realmente pues sea verdad de que tenemos juzgadores que juzgan con perspectiva de género. Tengo que decirlo, no todos los juzgadores, al menos aquí en Ciudad de México, no todos lo hacen, y menos en materia familiar. No sé, tal vez en materia penal sí lo hagan, pero sí en materia familiar lo tengo que decir desde mi experiencia, no siempre ha sido así. Me Gracias. parece Hay ahí un que Cris, la parte importante es, efectivamente, pues todos tienen que juzgar con perspectiva de género. Aquí el espacio que se les da a ustedes es para que nos digan, eh, y tal como es, si la percepción que tienen de un concepto es la objetiva o no, porque yo coincido con esta parte, inclusive si hablamos de materia penal, un juzgador en vinculación o en sentencia puede invocar y puede fundamentar en perspectiva de género. Y después cuando tú lees o cuando tú escuchas lo que para él es la perspectiva de género, dices, este cuate tiene la perspectiva de género no sé qué país, porque no aterriza la línea de la perspectiva de género. Eh, Me gustaría nada más, como esta intervención para concluir, dos puntos antes, independientemente de lo que diga la maestra Cristina. Primero, relacionado con este tópico, em, realmente tenemos, en materia familiar, porque es la que nos interesa ahorita, realmente tenemos un derecho familiar machista. Si es así, que yo no digo que sí ni que no, ¿eh? Estamos escuchando a la candidata. Si es así, pudieras ponernos unos dos ejemplos más fuera de este para poder entender que, pues quizá una golondrina no hace en primavera, como algunos señalan, ¿no, mi querida Cris? O que efectivamente debemos enfocarnos en modificar esto y de qué manera podría hacerse a partir de la magistratura. Y eso por lo que hace este tema. Y el segundo, y el último, perdón. Bueno, segundo y último. Mm, ¿Qué cambio, qué, qué cambio en general de algo que no se está haciendo, no de algo que se está haciendo, no, de algo que no se está haciendo en la actualidad, cambiaría con Jessica en el cargo? Esos dos aspectos. Pero me estoy apuntando las respuestas para que no se me olviden, las preguntas para que no se me olviden. Mira, Les vamos parte por parte. La primera, ¿no? La del machismo. desde la magistratura, ¿qué ejemplos podría encontrar con perspectiva de género? En Dices, general, ¿verdad? en tu materia, ¿qué no se está haciendo en la actualidad que de caso de llegar a la magistratura sí harías? Y la que consideres primero contestar, dos ejemplos más de por qué en materia familiar la ley es machista. Ok. Uno, ¿por qué el derecho familiar consideramos que es machista? Uno,
por cómo se ha tratado a las mujeres violentadas en los usos de lo familiar. Es muy común, lamentablemente, ver que llegan mujeres maltratadas y lamentablemente que llegan, llámese, no solo a un juzgado, inclusive a la sala, las pocas que llegan, que todavía ahí llegan y me las maltratan y que les han dicho las mismas autoridades, es que ¿qué le hiciste? ¿Por qué provocaste al hombre? Y más dices, oye, espérame, vienen maltratadas psicológicamente, físicamente, y tú todavía la vienes a violentar. Ese tipo de situaciones, pues, sí, definitivamente son machistas, revictimizan a las personas. Entonces, eso de entrada ha pasado, me ha pasado, he tenido que presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura por cómo me han tratado a mujeres que llegan maltratadas, llámese física, emocional, psicológicamente, por parte de quienes fueron sus parejas. O sea, no podemos seguir con esa práctica, que es un ejemplo real. No estoy hablando tanto del Código Civil y más, es algo real. Otro ejemplo machista, ¿qué pasa con las personas de la comunidad LGBTQI más cuando hay infancias de por medio? ¿Qué les dicen? ¿Quién es el papá y quién es la mamá? Y es así como de, oigan, y muy independientemente de si nos parece o no nos parece lo que hagan, no tenemos por qué andar preguntando ese tipo de situaciones. Es de lo más vulgar, bajo, inclusive de mal gusto tratar a ese tipo de comunidades que son violentadas y todavía que la propia autoridad los violente, y se ha dado mucho, o sea, son casos reales. Perdón que haga la interrupción, pero tengo que hacerlo para cerrar. Con independencia que el machismo entrara en la discriminación de ciertos grupos o infancias, si los unimos, ¿es el derecho entonces familiar machista o más bien los operadores no cumplen con las normas? Era lo que tenía yo. Los operadores no cumplen muchas veces con las normas, los tratan con la punta del pie. O sea, el derecho familiar yo no lo considero machista, más bien yo considero machista a quienes están al frente de la autoridad, de quienes ejercen, quienes son operadores de los usos de lo familiar, de las salas familiares. Son personas realmente que dices, oye, quítate ese sesgo, esa idea errada de cómo llega una mujer maltratada, de cómo llegan las personas de ciertas comunidades, o inclusive también, y con mucha tristeza lo voy a decir, son racistas. Si ven una persona de color, la tratan muy mal, a comparación de si llega alguien, una persona güera, rubia, o sea, ahí se ve luego las formas en que los tratan. Y de ahí deriva una cuestión que sí quiero empezar a combatir. Es la cuestión de, ¿cómo se llama? De la violencia institucional, de cómo se trata a muchas personas, no solo a ciertos grupos, en general han tratado muy mal a los pasantes, a los abogados, que si un día llegas, oye, necesito ver tal expediente, ¿cómo te han tratado con la punta del pie? Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que empezar a cambiarlas, a decirles al personal, oye, no podemos estar tratando mal a las personas. Entonces, sí tenemos que empezarles a cambiar el chip de no podemos ejercer violencia, de andarles diciéndoles cosas que no deberíamos. Si amanece una persona de malas, de buenas, no deberíamos estar reflejándolo así. Si tienes un problema en casa, pues déjalo afuera nada más del tribunal, y si necesitas hablar, con todo gusto se te escuchará, pero no saques tu coraje con terceras personas. Muchísimas gracias, candidata. Cris. Nada, pues escuchando, la materia familiar es una materia para mí, así lo considero como abogada, como muchos años me dediqué como a postular en la materia familiar, siempre la he considerado aparte, especial, de un carácter totalmente social y que hoy tiene un gran y nuevo reto. Hoy tenemos ya encima, ya se está trabajando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y traemos encima la implementación a nivel nacional, y traemos encima el 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, donde nos habla de la especialización en niños, niñas y adolescentes cuando se involucren sus derechos. Creo que es un tema muy extenso. Creo que el hablar de ser jueza en materia familiar o magistrada en materia familiar hoy trae un doble reto, y es Arturo, porque no solamente vamos a entrar a esa curva, y no quiero sonar mal, pero lo hemos estado mencionando,
esa famosa curva del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de resaltar. Yo no dudo de las buenas intenciones que se tengan para llegar a ocupar una magistratura, una cuestión de ser juzgadores, pero ¿qué vamos a hacer, mi querida Yes, con el tema de la experiencia judicial, de la experiencia dentro? Porque te hemos venido escuchando y me queda claro, si todos los abogados postulantes pudiéramos decir todo lo que hemos pasado, vivido, sufrido, aguantado, soportado, tanto en materia civil, familiar, penal, administrativa, laboral, pues, nos aventaríamos todo el día, ¿no? Pero también hemos escuchado gente como el maestro Jorge Sandoval en materia civil y familiar, como un doctor Gerardo Campos Malagón, y menciono a ellos porque creo que son referentes en sus materias cada uno de ellos, y ellos dicen, si yo contara lo que yo vivo como juzgador de este lado, de ver la falta de preparación, de ver las actuaciones de los abogados postulantes, es un doble reto y creo que estamos en un momento complicado porque traemos esta elección judicial, Jess, traemos esta parte de, corrígeme aquí, creo que nunca has estado dentro del Poder Judicial, no sé, corrígeme. Mira, tuve una época de meritorio, pero como vuelvo a repetir, pues no me dieron la oportunidad de crecer más allá, a pesar de tener los cursos. ¿Qué vamos a hacer con esta parte de la experiencia judicial, con esta parte de la especialización en niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué vamos a hacer con esta parte de la implementación? Y entonces vamos a tener diferentes curvas de aprendizaje, porque ojo, aquí ya no tú en tu papel de magistrada, que te deseamos todo el éxito, casi llegar a ser, ya no vas a vivir esa parte de la abogada postulante, pero sí la de magistrada. Pero entonces vas a ser una magistrada joven, con todas las ganas, con toda la intención, pero que no trae la experiencia judicial y que aparte trae encima la implementación del Código Nacional y aparte trae encima la especialización de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quién es al final, en quién va a recaer toda esa curva de aprendizaje? Definitivamente toda la curva de aprendizaje, pues ahora sí que una va a ser la que va a tenerse que especializar, como dices en el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todavía no sé, y es algo que yo le pregunté al profesor Eric Mena en su momento, ¿va a haber alguna especialización, así como hay en justicia penal para adolescentes, la habrá en materia civil? Es algo que todavía no sé, algunos de ustedes ya si lo saben, ¿habrá? ¿O vamos a tenernos que meter a los cursos que hay en la corte, revisar cómo tratar a una infancia? Porque no solo aplica... Lo ha dicho el maestro Sandoval, y digo, lo refiero a él porque él es nuestro docente titular en materia familiar en INDECAF. Él dice que la ley es ambigua, como pasó con la materia de justicia penal para adolescentes. No marcaba qué grado debíamos de ostentar, ¿sale? Entonces, pero sí ellos como juzgadores sí se van a percatar quién tiene estos estudios, porque en materia de niños, niñas y adolescentes se deben tener estudios multidisciplinarios para considerar que tienes esa especialización. Así es, porque no nos dice si vamos a tener que estudiar, si en algún momento la SEP o los colegios de abogados saquen la justicia, ahora sí que justicia en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia civil y familiar, no lo sabemos. Tenemos que seguir estudiando los protocolos que ha emitido nuestra Suprema Corte. Desde ahí yo creo que empezar a estudiarlos, al menos yo sí me he dado a la tarea de estudiarlos, al menos desde mi caso, me he dado la tarea de revisar el Código Nacional, si no me lo he aprendido al 100 porque es imposible, no tengo la mentalidad del doctor, ahora sí que la mente del doctor Campos Malagón, al menos me he dado la tarea de revisar cómo está comprendido el Código Nacional y como vuelvo a repetir, al menos desde mi perspectiva, yo sí me voy a la tarea de conocer cuál es el trabajo, de poner mi esfuerzo para sacar adelante una magistratura y saber más de lo que conozco. En algún momento un juzgador me dijo, tienes que saber inclusive cocinar para estar en esos puestos. Si tenemos que estudiar otros temas, se van a estudiar, o al menos desde ahorita yo ya estoy estudiando diversos temas en infancias, seguir estudiando temas de perspectiva de género, estudiar nuestros manuales de la Corte y más. O sea, al menos yo sí pretendo seguir estudiando, seguir capacitándome para hacer un buen papel. No todos lo hacen. Al menos quien me conoce sabe que me la vivo en un libro metida. Tan es así que ahorita aquí tengo 3 libros que tengo que terminar de leer. Yo creo que lo más importante en estos momentos es la capacitación.
Gracias. Un saludo a mi querida Carmen Marquina que nos está viendo y ahí te la recomiendo mucho que la sigas en redes. Ella habla mucho de la especialización en niños, niñas y adolescentes. De hecho, sabemos que sacó una sentencia bellísima en materia penal en un lenguaje que le pudiera explicar a una niña el porqué el sentido de su sentencia, ¿no? Entonces, mi querido Arturo, yo creo que vamos cerrando. Estamos en estos últimos días de derecho de réplica, camino a la elección judicial. Era importante, no habíamos tenido una candidata para magistrada en materia familiar en la Ciudad de México, una materia, considero yo, de las más importantes. Y bueno, pues no sé si quieras comentar algo para concluir, Arturo, y que ahorita al final Jess nos indique en dónde van a poder votarla, dónde está y sus redes sociales. Sí, recordar que este espacio es para ti, Jessica. Entonces, desde ese punto de vista, algo que les quieras dar a manera de conclusión para los que te están viendo o te van a observar posteriormente, en donde les dejes esta información en el caso de que decidan votar por ti. Sí, las alcaldías que van a poder votar por mí aquí en Ciudad de México son Benito Juárez y Álvaro Obregón, principalmente la zona norte. Para mayor referencia es a partir de Plateros para arriba, Olivar del Conde, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Presidente Piloto, Lomas de Becerras, Pueblo de Santa Fe. Hice mención de algunas porque no las conozco todas, pero más o menos yo creo que se pueden dar una referencia. La boleta es azul claro de magistraturas locales y es el número 8. Eso sí, también desde este momento quiero comentar una situación que hace ratito comenté con Cris. Están repartiendo este tipo de volantitos, acordeones. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes decían por quién votar, por quién quieren que llegue como sus juzgadores. No dejen que nadie más les imponga por quién votar. O sea, ustedes son libres de decidir si quieren votar bien. Si no quieren votar, yo nada más les diría, bueno, está bien, no voten, pero el día de mañana no se quejen de que llegaron personas que tal vez no les agradan. Entonces yo les invitaría a que salgan a votar, revisen a los candidatos y háganlo de manera libre e informada. No dejen que les impongan por quién sí y por quién no votar. Pues ahí está la información. Recuerden que estos programas no tienen un fin de nosotros de inducir a tal o cual candidato. Precisamente estos programas de camino a la elección judicial y el nombre del programa, mi querido Arturo, de Derecho a Réplica, es precisamente para eso, para el análisis, para la discusión, pero la discusión académica, la discusión reflexiva y toda esta parte, ¿no, Arturo? Entonces, hemos escuchado a mi querida Jessica Salazar Pérez, candidata a magistrada en materia familiar en la Ciudad de México. Pues mi querido Arturo, muchísimas gracias por otro espacio más. No, hombre, al contrario, por eso decíamos que este espacio es para ustedes los candidatos. Si fuera derecho de réplica versión original, sería muy diferente esto. Es un espacio para que ustedes den la información. Nosotros simplemente tratamos de obtener lo que consideramos importante de conformidad a lo que escuchamos en el foro. Pero de ahí en fuera son ustedes los candidatos los que utilizan o deben utilizar este espacio para su conveniencia. Ya no sé si decir política, porque ya nos han dicho muchos que no van a ser políticos ni serán políticos, pero sí en aspecto de mejorar. Entonces, muchas gracias, Cris, muchísimas gracias, candidata, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Les agradezco mucho, les mando un abrazo. Así es, y a las 16:30 vamos a tener la penúltima transmisión de este camino a la elección judicial en derecho de réplica. A las 16:30 vamos a tener al maestro Iván Reséndiz Ferreira. Él es candidato a magistrado de circuito en materia mixta y que actualmente es secretario proyectista en un tribunal colegiado en materia penal. ¿Sale? Entonces nos vemos a las 16:30. Mi querida Jessie, todo el éxito. Y bueno, pues que nos vaya muy bien a todos, porque no solamente esto es un tema de candidatos, es un tema de carácter social. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo.